Bueno, se lo informamos aquí, se dio marcha atrás a la instalación de Tlali en Reforma en lugar de la estatua de Cristóbal Colón y pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que sería un comité de expertos, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el que pues tomaría la decisión de qué va a pasar en este caso. Le agradezco mucho a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bojórquez López, que me tome la llamada. Hace unos días platicamos con ella aquí en nuestras instalaciones. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchísimas gracias, con mucho gusto escucharlos. Bueno, no era algo que había que hacer desde el principio, es decir, que desde el principio fuese este comité el que aprobara el retiro de la estatua de Cristóbal Colón y pues el proyecto de alguna estatua para sustituirlo. Mira, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque a veces lo que se interpreta es únicamente lo que sale en ciertos medios. El COMAEP es un instrumento que ha tenido la ciudad desde hace muchos años. Este es un instrumento que se crea desde los años 90, justo creado para proteger, digamos, las condiciones del espacio público. Uh-huh. Cuando estamos hablando de una situación tan compleja como el monumento a Colón, que es un monumento, déjame decirte que desde 1889, que ha sufrido, derivado de los cambios en las ideologías y pensamientos a nivel mundial, es uno de los monumentos que más vandalización ha tenido y más condiciones de exposición. Desde hace muchas décadas el monumento a Colón era un tema que se ha visto dentro de los comités que tienen que ver con la Pero protección por del parte de una patrimonio. minoría, Vanessa, la verdad, no era un ¿Cómo, tema perdón? social. Por parte de una minoría, no era un tema social, no es que hubiese una protesta multitudinaria en contra de la estatua de Colón. No, perdón, aquí sí, discúlpame cómo lo voy a decir. Eh, no era una minoría, aquí hay un tema muy complicado. Ajá. También Es han el vandalizado el monumento Ángel, más Vanessa. vandalizado desde 1989 en el país. Ajá. Este Pero bueno, monumento tuvo perdón que una te interrumpa, afectación, pero también han sí, vandalizado el Ángel y no por eso vamos a no quitar tiene el nada que Ángel. ver. Si me permites te A cuento. ver, Mira, ¿cuál es la diferencia entre este monumento y otro? Y sí es bien importante que podamos identificar. Este monumento, desde que llegó, la misma controversia que tuvo que ver, lo que ustedes están viendo ahora de controversia sobre monumentos, uh-huh. lo tuvo en 1875, exactamente igual. Y este monumento, a diferencia de cualquier otro que haya empezado la reforma, tuvo que estar en cajas durante 2 años en Buenavista, porque no se le permitía que se le pusiera. Uh-huh. Por dos razones. Por un lado, tuvo que ver que la gente estaba en desacuerdo en la ubicación en la que se iba a colocar. Recordemos que para 1877, Paseo de la Reforma acababa de llamarse Paseo de la Reforma. Y esto que nosotros recordamos mucho de que había una línea histórica, de cuál era un proceso, Uh-huh. aquí la línea histórica que había era el Caballito de Tolsa, y era una pieza con una escala que Uh-huh. era para plaza. El propio donante, que era Antonio Escandón, no quería que se ubicara ahí por la escala, porque era para una plaza, no para una avenida. A partir de ese momento, la historia de este monumento es mucho más compleja que la de cualquier otro, porque tiene muchos más años de exposición, los materiales han tenido muchas más afectaciones, todos los demás estamos hablando de muchos años después colocados, muchísimos. Y en el caso del Caballito de Tolsá, en el caso de la Diana Cazadora, pues la Diana ha tenido 4 cambios de ubicación. Uh-huh. El caso del Caballito, ustedes recordarán que también tuvo otros 4 cambios de ubicación. Y este es el único que a partir de 1989, no por un grupo minoritario, sino por un movimiento que se desarrolla en este momento, para el 89, empieza a tener vandalizaciones graves. ¿A qué me refiero con de mayor gravedad? Las vandalizaciones intentaron derrumbarlo en varias ocasiones, pero como su escala es más chica que el resto de los monumentos, entonces es más fácil, digamos, que se puedan subir a él y que intenten demolerlo, degollarlo. Se ha intentado quemar, se le ha Pero para eso pintado. está la policía, Vanessa.
Aquí, en todos Es los decir, casos, perdón que te en todos los interrumpa. casos, se O ha sea, es que parado. nadie puede atentar contra el patrimonio nada más porque no le gusta que esté ahí. Bueno, déjame decirte que este fenómeno tiene 130 ciudades, incluyendo a Los Ángeles y Nueva York, Ujú. donde ha pasado exactamente lo mismo Lo y cual no donde quiere, se ha no quiere decir destrozado que la esté bien, ¿eh? escultura. ¿Perdón? Lo cual no quiere decir que esté bien. No, lo cual quiere decir que esto no es una condición endémica Ujú, ni de la seguridad, ni tiene que ver con la ciudad. Es un movimiento que ujú, ha generado el daño grave, verdaderamente grave. O sea, en el caso de Chile fue absolutamente destruida, en el caso de Los Ángeles fue completamente destruida, en el caso de Argentina se tuvo que retirar absolutamente, en el caso de Venezuela se retiró, en el caso de Barcelona también se solicitó que se retiraran, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, ujú. es decir, en Europa en 2020, junto con Estados Unidos, se vuelve un movimiento donde los grupos que tienen estas formas de pensamiento han decidido que la destrucción es la única vía. ¿Cuál es el tema que tiene la ciudad? La ciudad lo que tiene que hacer, igual que los instrumentos federales, es la salvedad de que independientemente de cuál es el personaje aquí, es una pieza de un escultor de nombre Charles Cordier y que es de valor artístico. Lo que tiene que hacer la ciudad, lo que tiene que hacer la ley, lo que tiene que hacer los instrumentos federales es la Ujú. protección de los bienes artísticos. Ya. Aquí las discusiones sobre el personaje es lo que han puesto en juego el que se ha destruido como ningún otro. Es más, Ajá. desde que se retira hasta la fecha no se ha podido Pero concluir déjame su preguntarte esto. La restauración. idea es moverlo a Polanco, ¿no? Mira, la idea es un proceso que tampoco se ha explicado correctamente. Ajá. Es un proceso que ha tenido una revisión de más de 20 sitios. Sí. ¿Qué es lo que se revisa? Primero se revisó cuál era el lugar donde Antonio Escandón, quien dona esta escultura, quería que estuviera. Él Ujú. quería que estuviera en Buenavista. Después surgen dos ideas, lo que ahora sería la colonia Juárez y Santo Domingo. Eso es Sí. lo primero que se revisó. ¿Cuál era la idea original del monumento? Que eso es lo que se hace cuando hay que valorar las preservaciones de las piezas de valor artístico. Ujú. Se han valorado los pesos, se han valorado que donde se coloque no haya afectación tanto a árboles, no haya afectación a zonas hidráulicas que puedan tener Ujú. las zonas habitacionales cercanas a algún tipo de afectación. Y en estos 20 lugares que se han revisado, se llegó al Parque América, que como recordarás no era un parque, era una glorieta que fue recientemente recuperada como parque Ujú. y donde la forma en la que se generaron los diseños no generaba ningún daño a la redonda, sin Sí. embargo, sí tiene una característica diferente, Oye, que Vanessa, tiene se me casa termina el habitación tiempo. alrededor. Se me termina el ¿Perdón? tiempo, por desgracia, pero te invitaría a que volviéramos a hablar del Con tema. todo gusto, claro que Nada más sí. que cerrar diciendo, entonces la decisión es ponerlo en ese Parque América. Esa es la decisión que se ha tomado, ha pasado por varios consejos, no se pasa por uno. Sí. Y decirles, bueno, es una buena noticia para el valor artístico del monumento. Bueno, oye, te agradezco mucho y sí quiero Al volver a hablar contrario, del tema, si eres tan amable, porque creo que es un tema muy complejo, muy largo. por supuesto Y que bueno, sí. pues evidentemente las preguntas que yo te hago son preguntas que están en el debate público, ¿no? No, y además de lo mejor es explicarlo, ¿no? Bueno, y por eso quisimos buscarte, porque nos interesa, desde luego, pues que la información quede clara y la tengamos completa. Te agradezco mucho, Vanessa, Al y contrario, permíteme que te gracias, busque en los Felipe, próximos desde Chile. días para retomar la conversación. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Vanessa Adiós. Bojorquez es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Vamos a una pausa.